3. Buenas tardes. La Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a todos ustedes la bienvenida a este jueves de presentación del libro. El día de hoy presentamos el libro Alternativa Criminológica Garantista, un nuevo modelo para México y América Latina, de José Luis Eloy Morales Brand, un libro que forma parte de la colección de estudios jurídicos que edita la CENEJUS, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales MISPAT, y la Universidad de San Luis Potosí, a través de la Maestría en Derechos Humanos. Demos la bienvenida a nuestros invitados, a quienes me permito presentar. Carla Ivonne Vázquez Barrera, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en Derecho Penal, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado UNAM y ganadora del premio Dr. Raúl Cervantes Ahumada por Mejor Tesis de Especialización 2018. Es docente certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Cuenta con un diplomado en Derechos Fundamentales y Globalización por la Universidad Complutense de Madrid, España, y 2 diplomados en materia de criminalística y criminología impartidos por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, respectivamente. Cursó el Seminario Internacional en Habilidades de Litigio Oral, impartido en la Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos, durante julio de 2015. Ha laborado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en el Instituto Nacional Electoral. Es coautora del libro Derecho Procesal Penal, que forma parte de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente imparte las asignaturas de Derecho Procesal Penal y Procedimientos del Fuero Federal, así como juicios orales en materia penal. Bienvenida, Carla. Muchísimas gracias, querido Juan Pablo Castañeda. Es para mí un honor estar este día con ustedes. Agradezco la oportunidad que me brinda la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes y muy particularmente al doctor Morales por poder presentar su obra titulada Alternativa Criminológica Garantista, un nuevo modelo para México y además para América Latina. Saludo con muchísimo cariño y respeto a todos los que me acompañan en esta mesa, en especial a la doctora Sonia Zavala, al doctor Alfredo René Uribe y por supuesto al doctor Manuel Vidaurre. Es para mí un placer estar con ustedes y sobre todo tener la oportunidad de poder dialogar y presentarle a todas las personas que nos están siguiendo mediante esta red social el libro. Sin duda, el doctor Morales ha sido muy empeñoso en poder describir la problemática tomando en consideración o utilizando cada una de las vertientes que nos ha dado la criminología. Esta obra representa un punto de partida para poder estudiar de manera multi, inter y transdisciplinaria la criminología, teniendo como propuesta, lo mencionaba yo en el título, justamente un nuevo modelo que puede ser aplicado, lo menciona él en sus conclusiones, no solamente a México, sino también en América Latina. Es una obra muy sencilla en su lectura, dividida en 6 capítulos, siendo el 6º aquel que contiene una forma contundente con acciones y propuestas para que puedan ser incluidas en nuestra política criminológica mexicana. Sin duda, hablar de la relación que guarda el derecho penal, la criminología y la política criminal es más complejo de lo que parece. Es decir, esta obra incluye más de 300 páginas en donde se van utilizando poco a poco, describiendo, mejor dicho, cada uno de los modelos criminológicos que han existido, pero sobre todo que ayuda a ir maquilando para que en este libro el doctor pueda identificar problemas y proponer soluciones. Sin duda, una de las propuestas principales del doctor Morales es crear un sistema que pueda ser coherente respecto a la protección de los derechos humanos, tomando en consideración que tenemos la reforma
constitucional de manera reciente, ya hace algunos años, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, en contraposición con esta reforma llamada de Seguridad y Justicia, donde él nos demuestra poco a poco cómo realmente en estas dos reformas hay un choque muy importante respecto a diversas figuras. Justamente el doctor Morales va haciendo un desglose sobre figuras muy importantes. Por supuesto, hacer la división entre los que somos buenos, los que somos malos, los que somos inocentes o bien los que somos calculadores, pues evidentemente hace una separación social, justo como él dice que ha utilizado esta política de Estado para hacer divisiones, para hacer secciones, para incluso poner una normatividad diferente e ir poco a poco entreponiendo en cada una de las legislaciones, valga la redundancia, en específico a la cuestión de las reformas constitucionales, este derecho penal del enemigo. Derecho penal que justamente ha permeado a diversos países en donde además se ha buscado la tolerancia cero y que México poco a poco va teniendo un mayor auge respecto a esta cuestión de dar pauta a un cierto derecho de excepción. Tan es así que, como bien lo comenta el doctor Morales, hay una división importante entre este sistema penal acusatorio, en donde si bien es cierto, se protegen ciertas garantías, evidentemente hay un esquema especializado para delincuencia organizada. El punto es que justamente como nosotros vamos permitiendo como ciudadanos en pro de nuestra propia seguridad, poco a poco el Estado va inmiscuyéndose en restringir no solamente nuestros derechos, sino también nuestras garantías individuales. Luego entonces, figuras como el arraigo, la extinción del dominio, la militarización de la seguridad pública e incluso una separación en los centros de readaptación social se van haciendo que la política del Estado sea eminentemente separatista. Luego entonces el doctor Morales nos menciona justamente sobre diversas influencias, conceptos y contenidos que justamente se tienen que ir tomando de diversas figuras, como lo es el finalismo, el funcionalismo y lo que él llama este garantismo moderno, este garantismo que debe estar inmiscuido en la política del Estado. Justamente señala, es muy técnico, en ir con esta política estatal, incluso definiendo lo que debe ser considerado como delito. Aquella conducta típica, antijurídica y culpable que debe tener ciertos elementos, ya que él critica justamente la protección respecto a estos bienes jurídicos tutelados y cómo no debemos, justamente el Estado no debe dar pauta a sancionar por una previsión de alguna conducta que pueda o no realizar el sujeto. Esta cuestión de incluso este modelo de atención o de mecanismo de control como justamente es el derecho penal, señalando, haciendo la crítica que si bien es cierto, el derecho penal en la teoría debe ser la última ratio, pues parece que el Estado lo está haciendo de manera más constante y que el nivel punitivo, las sanciones, van evidentemente incrementando. Dentro de esta crítica que hace el doctor Morales, refiere justamente que es importante redefinir estos delitos para que el propio Estado pueda definirlos, pueda considerar aquellas conductas que afectan a la sociedad y luego entonces si tenemos una conducta que es cometida por un sujeto, únicamente sancionarlo por la conducta que está cometiendo en ese momento. Lo refiere muy bien el doctor Morales señalando que no podríamos utilizar todos estos conceptos como peligrosidad o algún tipo de antecedente, toda vez que las características personales de la persona que es imputada deben quedar fuera del juzgamiento de la propia política criminal, política penal del Estado. Menciona
que a su vez, si el Estado castiga, pues debemos tener un modelo de sanciones que permita justamente poner en el más alto peldaño la reparación del daño, con la intención de poder evitar que esta cuestión de las víctimas pues queden no solamente desamparadas, sino que también exista esta reinserción que propone el artículo 18 constitucional. Respecto a esto, podría mencionar que evidentemente el doctor Morales durante todos estos 6 capítulos hace una narrativa importante sobre la política criminal en nuestro país. Sin lugar a duda, este modelo de política debe permear la operatividad del sistema de justicia. En este sentido, y tomando en consideración las bases de este modelo que se propone, como justamente en el que el fiscal pueda tener incluso las mismas condiciones que todos los demás operadores del sistema, en donde, como bien lo dice el doctor Morales, el juez de control realmente se involucre en el seguimiento una vez que se da la investigación complementaria y que se pueda ir realmente teniendo un diálogo entre seguridad, justicia y, por supuesto, derechos humanos. No me queda más que poder invitarlos a la lectura de esta magnífica obra. Cuando tuve la oportunidad de recibirla, creí que me costaría un poco de trabajo, sobre todo porque vi el contenido en el índice, el desglose de cada uno de los elementos. Sin embargo, debo confesar que la lectura me ha sido placentera y que he entendido cada uno de los conceptos que el doctor Morales ha querido impregnar en esta obra. Sin duda, dejaría mi comentario hasta este momento con la intención de que ustedes, evidentemente, vayan y consulten el libro, puedan identificar todo lo que nos regala el doctor Morales durante estos 6 capítulos y sin duda me encantaría, ¿por qué no?, que justamente el Estado pudiera recoger este modelo que él propone, en donde va a unirse o a coadyuvarse, lo mencionaba yo, la seguridad y los derechos humanos. Agradezco muchísimo la invitación y pues bueno, quedaré atenta a los comentarios que se den durante toda la mesa. Muchísimas gracias. Enseguida les presento a Alfredo René Uribe Manríquez. Alfredo es candidato a doctor en problemas actuales del derecho penal y la criminología y candidato a doctor en derecho constitucional y penal. Es maestro en derecho penal por la Universidad Autónoma de Hidalgo, maestro también en razonamiento probatorio por las universidades de Girona, España y Génova, Italia. Fue electo por oposición juez de ejecución de sanciones penales para el estado de Hidalgo en el año 2011, tomando protesta y ejerciendo el cargo desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 7 de agosto del 2018. Actualmente es magistrado titular de la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo a partir del 8 de agosto de 2018. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal desde marzo del 2014, miembro de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Asociación Internacional de Derecho Penal con sede en París, Francia, así como miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México desde el año 2018. Además es autor del libro Autoría y Participación en el Derecho Penal, cuarta edición, así como coordinador y participante de diversos libros, entre ellos Derecho Penal Contemporáneo, temas selectos de las ciencias penales en el sistema acusatorio y oral, entre otros. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, antes de comenzar directamente a hablar sobre la obra del doctor Eloy Morales, quiero hacer patente el honor y el gusto de estar con Sonia, a quien conozco desde hace muchos años, con Carla también, con Manuel Vidaurri, a quien me unen lazos académicos y de amistades con nuestro querido Francisco Muñoz Conde. Y recuerdo, y es un honor para mí, de verdad, Manuel, y lo digo de verdad porque cuando hice mis estudios en Sevilla con Muñoz Conde, siempre me presumía a su primer discípulo,
mexicano, ¿no? Y me decía, tienes que ver y estar en contacto con Manuel. Entonces, Manuel, es un gusto y te agradezco mucho también las gestiones para poder participar en la presentación de la obra de Eloy Morales, a quien le agradezco muchísimo la confianza para poder decir algunas palabras o algunas ideas en torno a tu obra y también a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo me siento parte de Aguascalientes. Yo viví unos años en mi juventud en Aguascalientes, entonces me da mucho gusto estar al menos virtualmente en Aguascalientes, y a Juan Pablo también por la función de moderador que está realizando en este evento. Y sin mayores preámbulos, me gustaría soltar algunas ideas, porque yo me siento como que estamos en un cafecito los amigos, ¿no? Y como acostumbramos regularmente algunos de nosotros de leer la obra y comentarla con los amigos, con los colegas, me gustaría hacer un ejercicio de este tipo para tratar de generar un diálogo entre los que estamos presentando esta genial obra. Primeramente, quiero felicitarte mucho, Eloy, por... La verdad es que se nota la soltura de un académico serio, ¿no? Hay algo que debo decir, lo he dicho en otros foros, pero aquí tenemos una prisa académica en México derivada de la implementación del sistema de justicia penal en México, en donde de verdad hubo una explosión de académicos, ¿no? O autollamados académicos sin mayor formación, y en donde nos vino una avalancha de libros, de textos sin rigor, sin una metodología adecuada, ¿no? De verdad es que a mí me llama poderosamente la atención que digamos que tu libro es como la luz al final del túnel, ¿no? Quiere decir, hay académicos serios, hay académicos que se están dedicando, en donde la academia ya está tan devaluada, bueno, hay doctorados que ya regalan, ¿no? Ya por una módica cantidad te dan el doctorado honoris causa, y está muy devaluada la cuestión académica. Entonces, te quiero felicitar por lograr una buena obra en donde anuncias, lo que anuncias desde el inicio de la obra, lo desarrollas. Es decir, yo siempre he dicho que una introducción, un prólogo, un prefacio, siempre es una promesa a cumplir, ¿no? Porque regularmente quienes tenemos la obra, pues, oye, ¿qué me promete Eloy en el libro, no? Y a mí me parece que lo cumples con creces, ¿no? Y te felicito por ese rigor y seriedad académica, que además no es nueva, ¿no? Porque, vaya, tienes obras sobre dogmática jurídico-penal, has escrito muchos artículos sobre dogmática jurídico-penal, y además has practicado el derecho penal, que esa es también una cuestión muy importante y que a mí me parece dable resaltar. ¿Por qué? Porque creo que en tu libro planteas una cuestión importantísima, que es la pugna o la pelea entre teóricos y prácticos, ¿no? Y esa distinción ya no la podemos hacer, o creo que no la debemos hacer. ¿Por qué? Porque digamos que el ejercicio del derecho y el conocimiento o la dogmática del derecho van de la mano. No podemos generar una por un lado y la otra. Por eso es que Alessandro Barata, el querido Alessandro Barata, decía que regularmente los que nos dedicamos al derecho, a la criminología, al derecho penal, violamos la ley de Hume. ¿Por qué? Porque queremos contestar a preguntas del deber ser, desde el ser y viceversa. Y no compaginamos estos ejercicios. Entonces, evidentemente, los tiros son de un lado y hacia el otro. Tanto es, y esto lo resalto en tu obra, y a mí me pareció un punto importantísimo y fundamental de la construcción de tu obra, que es el hecho de hablar de la criminología, del derecho y de la política criminal, en lo que tú llamas la pluridimensión del derecho, ¿no? Y en específico después desarrollas esa pluridimensión en el derecho penal, que a mí me recordó, ¿no?, bastante la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale, ¿no?, en los años 70, ese autor brasileño tan conocido, porque justamente tú te sitúas en esa tridimensionalidad que tú le llamas pluridimensión del derecho, que es el hecho, la norma y el valor o el contenido axiológico
que le debemos dar, ¿no? Y al reflejar o al darnos esta idea de tridimensionalidad, que digamos yo, por mi edad tengo ese sesgo de la tridimensionalidad del derecho y que tú llamas pluridimensión, porque justamente esto a mí me lleva a hablar del horror del derecho penal, ¿no? Porque el derecho penal que hemos construido es un Frankenstein jurídico. Es un copia y pega de múltiples factores que tú mencionas en tu libro, que son desde procesales hasta dogmáticos, ¿no? No puede ser que tengamos un proceso penal que se pretende, entrecomillado, garantista, con un derecho penal sustantivo que cada vez es más represor y autoritario. Claro, y tú mencionas al querido Paco Muñoz Conde y dices, bueno, es que todo el derecho penal, dice Muñoz Conde en un librito que tienen sobre control social, dice, todo el derecho penal es autoritario. Claro, el derecho penal por su naturaleza es autoritario y siempre lo va a hacer, pero tenemos un proceso penal y una dogmática jurídico penal o un derecho penal sustantivo que van hacia lados contrarios, ¿no? Y me parece que el esfuerzo unificador que tú haces, y me permite remembrar a von List, ¿no? Con ese derecho penal unitario, ¿no? Von List que nos decía en la idea del fin en el derecho penal es uno, es único y tenemos que construir un derecho penal y por eso digamos, estas tres esferas que tú manejas del derecho, de la criminología y de la política criminal nos permiten hacer una distinción entre la política criminal y la criminal política, que ese es un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos construyendo como con palos de ciego un derecho penal. Y tu propuesta es, asumamos una política criminal derivada de qué? De estudios criminológicos serios. ¿Para qué? Para tener un mejor derecho penal. E incluso tú te atreves a proponer una concepción del delito muy roxiniana, porque quitas la conducta de la noción de delito, claro, porque Roxin dice, bueno, es que a mí me interesa la conducta que es típica. Vamos a ahorrarnos, porque además, ¿cuál es el objetivo de la dogmática jurídico-penal? Es hacer una metodología adecuada, sencilla, ¿no? Y rápida para atender los casos. Claro, porque ese es en realidad lo que tú propones. No solamente hagamos un discurso dogmático, sino que vamos a llevarlo a la práctica. Y tú estableces tu concepto de delito como me corregirás más adelante, porque se me va el concepto, la tipicidad antijurídica y culpable, ¿no? No sé, quizá estoy errando en alguna de las palabras, pero me suena muy roxiniano, ¿no? Quitas la conducta, aunque yo en un desarrollo posterior, que sé que lo vas a hacer porque tu obra le auguro un éxito tremendo por la seriedad con la que escribiste y los temas tan complejos que tratas y los explicas con una soltura tremenda, ¿no? Desde ya yo te puedo decir que es un obligado para todos mis estudiantes, para que conozcan el derecho penal en realidad y todo lo que implica el derecho penal. En un futuro desarrollo, no sé, yo me atrevería a decirte que quizá pudieras asumir el concepto no de culpabilidad, sino de responsabilidad, ¿no? En el sentido roxiniano, ¿no? De que no hablo de culpabilidad porque la culpabilidad es un elemento de la responsabilidad dentro de esta concepción. Y me estoy refiriendo a la concepción, digamos, que le conocemos a Roxin tradicionalmente, porque como todos sabemos, el año pasado ya salió en Alemania el nuevo tomo, el tomo 1 de Roxin, ahora con Luis Greco, ¿no? Con el querido Luis Greco. Habrá que ver ahora Luis Greco que sí ha cambiado, ha modificado algo dentro de la noción del querido profesor Claude Roxin, pero insisto, a mí me parece que haces una muy buena distinción de estos temas. Cuando hablas de la pluridimensión del derecho, va un discurso muy cargado de Polaino, de Jacobs, ¿no? Aquí es donde como nos vamos dividiendo porque nos vas llevando de la mano de al menos estos dos, ¿no? Hay otros autores, está Schoenemann, está la profesora Puppe en Alemania, que no son tan conocidos, pero también hacen desarrollos dogmáticos bastante interesantes,
pero tenemos las dos grandes banderas, ¿no? Funcionalistas, que es Roxin y que es el profesor Jacobs. Nos llevas de la mano por ellos. Cuando hablas de la pluridimensión del derecho, llevas una gran carga y a mí me gustó mucho, digamos, dentro del modelo, eh, si me permites utilizar esta expresión, argumentativo de Jacobs, ¿no? Que es muy, muy, muy en torno a la construcción del derecho desde el lenguaje, ¿no? Hay algunos autores que han dicho, bueno, es que la verdad es que Jacobs malentendió las ideas de Habermas y las llevó muy por jaló agua a su molino, ¿no? Haciendo ahí mañas argumentativas del discurso, pero vaya, a mí me parece un discurso muy consolidado que tú tienes, aunque esto se podría ver reflejado en la noción de bien jurídico, porque estamos hablando del sistema normativista de Jacobs, y Jacobs parte, tú bien lo dices en tu libro, y lo explicas con mucha soltura, de los roles. Pero a mí me parece que dentro del modelo de Jacobs, cuando nos habla de roles y del cumplimiento de la norma o de buscar la estabilidad normativa, se aleja de la concepción de bien jurídico, ¿no? Sacrifica la noción de bien jurídico por asumir el concepto de roles y ese estricto normativismo que además tú marcas muy bien cuando dices, no podemos asumir el modelo alemán como tal, ¿no? Son discursos de carácter dogmático, ¿no? Pero tenemos que construir, digamos, nuestro modelo, y me parece que de ahí surge tu idea de tu definición del derecho penal. Y hablas del control social, las clases de control social, que me parece muy adecuado en el capítulo segundo. Y antes de callarme, no sé, Juanpa, me dices cuando ya vaya a agotar el tiempo, porque todavía me faltan 3 capítulos, pero cuando hablas del sistema de justicia penal y vas viendo los desarrollos o las consecuencias que tiene de haber creado un modelo sin análisis epistémico. Me parece que no lo dices desde ese punto de vista, no le llamas análisis epistémico, lo llevas más por el político criminal y el criminológico, pero me parece que das con un punto fundamental. Oye, cuando implementamos un sistema de justicia penal en México, no era solamente hacer un copy-paste. Lo que teníamos que hacer era análisis de qué se necesitaba para el modelo mexicano, para la realidad mexicana, ¿no? Ya Carla lo decía también, ¿no? Pues es que necesitamos hacer un modelo para México. Y esos estudios, esos análisis no están, no los tenemos. Me llama poderosamente la atención, por ejemplo, cuando tú vas haciendo el recorrido del sistema de justicia penal por España, por el modelo alemán, y cierras hablándonos del garantismo como límite, ¿no? De ahí que tu libro, bueno, pues se llama Alternativa Criminológica Garantista, pero el garantismo bien entendido. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos escuchado profesores que confunden el garantismo con el abolicionismo y creen que el garantismo es desaparecer al derecho penal, cuando esa no es la perspectiva garantista? El verdadero garantismo habla de un derecho penal mínimo, como bien lo dices en tu libro. Dices, nos lleva a una reducción en la utilización del derecho penal, porque siento decirlo, pero el derecho penal nunca, nunca va a desaparecer. Pero un enfoque, y que además Carla también ya lo refería, es que estamos teniendo al derecho penal como prima ratio, cuando el derecho penal es de última ratio, o debería de ser de última ratio. Y una de las propuestas que hace magistralmente Eloy en su texto es, vamos a privilegiar los mecanismos previos a llegar al triste derecho penal, ¿no? Antes de llegar al derecho penal hay que agotar los mecanismos. Y todos dirían, bueno, es que eso todo el mundo lo dice, en cualquier clase, en cualquier foro, sí, pero lo dicen desde una perspectiva que no involucra los contenidos de un sistema garantista como el que está proponiendo Eloy, tomando en cuenta, a mí me parece que esa sería la parte epistémica, el modelo criminológico que propone, ¿no? Y les digo, nos habla de este garantismo y cómo es una reacción al sistema de justicia penal.
nos habla, y esto, digo, todo el libro me gustó, pero creo que esto es donde los alumnos o los interesados en el derecho penal le van a sacar mucho jugo, es el hecho de cuando tú nos dices, ¿cuál es la repercusión de cada escuela en el derecho penal que tenemos hoy? Porque regularmente, ¿qué hacemos? Hacemos discursos de carácter histórico, ¿no? Von Liszt, Belling y Radbruch, hablamos de Edmund Mesger, hablamos de Hans Welzel, hablamos de Gunther Jacobs y de Roxin, pero lo dejamos como un mero discurso vacío y sin contenido. Y tú nos llevas de la mano a decir cómo esos desarrollos dogmáticos se ven reflejados en nuestro derecho penal. Y eso de verdad que te lo aplaudo muchísimo porque insisto, esto habla de la seriedad con la que escribes o con la que escribiste esto, nos vas desarrollando los modelos criminológicos, ¿no? Nos vas llevando desde el sistema o desde el modelo iluminista hasta el nuevo realismo, ¿no? Ese marxismo, ¿no? Esos toques de marxismo con esto de la izquierda o del nuevo realismo, que tiene desarrollos tremendos, incluso en los modelos dogmáticos como tú lo haces, ¿no? Yo de inmediato pensé, cuando tú hacías este desarrollo y nos decías cómo cada escuela se ve reflejada en nuestra realidad, yo pensaba, me vino a la mente el querido Zaffaroni, ¿no? Cuando habla de la culpabilidad por vulnerabilidad. Bueno, es que cuando habla de la culpabilidad por vulnerabilidad es en un sentido, digamos, marxista, influye ahí el contenido marxista de la idea de la criminología crítica, ¿no? Que tenemos aquí en México grandes exponentes también de la criminología crítica. Entonces, después de esos desarrollos, entras de lleno al modelo constitucional del sistema de justicia penal y nos hablas de diversos temas, también desarrollándolos desde este modelo que estamos construyendo, como son el libre albedrío y la responsabilidad moral, ¿no? Que ahora estamos en una crisis de libre albedrío en el derecho penal, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos primer discurso que pone en duda el libre albedrío, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Que es un tema que deja de lado, por ejemplo, la noción de libre albedrío, porque ¿qué hacemos con la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Lo único que hacemos es equiparar una conducta empresarial, discúlpeme que así lo exprese, con el libre albedrío. Lo podríamos decir, no sé, tengo mis dudas de que podamos hacerlo, y ahora también dentro de esa vertiente que viene desde algunos institutos nacionales de hablar de la neuromagia, ¿no? Donde están proponiendo casi modelos del sistema nazi y positivistas, tratando de identificar desde la química quién es delincuente o no, se me hace muy peligroso. Por eso es que el modelo que tú propones, al ser garantista, al ser mínimo, ¿no? Y al ser con el uso alternativo del derecho y la criminología, me parece un modelo totalmente adecuado. ¿Para qué? Para anunciar lo peligroso de estas vertientes y cómo se pone en jaque o cómo se pone en duda el modelo tradicional del libre albedrío del que partía el derecho penal. Porque si empezamos a hablar de que hay un determinismo, si me permiten utilizar esta expresión, con las neuromagias, las múltiples neuromagias de las que se están hablando, o con la responsabilidad penal de la empresa, ¿qué quiere decir? Que esa noción de libre albedrío ya la estamos poniendo en duda en el derecho penal. Me gustó mucho que nos diste ejemplos que tú resolviste dentro de la práctica jurídica, ¿no? Utilizando el modelo funcionalista, ¿no? En oposición a ello, hablas de la desaparición del causalismo, y yo ahí dejo una notita, y ya con eso me callo, porque a la vez que creo que ya me estoy pasando de tiempo, pero me encantó tu libro y me emocionó, y por eso estoy hablando de todos estos temas. Creo que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que debemos decir tiene una gran influencia, como tú lo anuncias, roxiniana, basta con que veamos el libro de Derecho Penal, parte general de Roxin, y el artículo 405 que tú mencionas de las causas de exclusión del delito, pues es un modelo muy roxiniano, ¿no? Y evidentemente se deja de lado ya el causalismo, o debemos de dejar de lado las vertientes causalistas. ¿Por qué? Porque el artículo 487, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, no sé si adecuadamente, porque a mí me parece una regla sustantiva, no procesal,
y para lo único habilitado el Congreso de la Unión era para establecer reglas procesales, también hablaría yo de la inconstitucionalidad del 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando nos da las causas de exclusión del delito, pero nos establece, palabras más, palabras menos, no me lo sé de memoria, pero tampoco quiero leerlo para seguirlos aburriendo, nos establece el último párrafo del 487 que la sola causación del resultado no será motivo de la responsabilidad penal. ¿Qué estamos diciendo? Adiós causalismo, ¿no? Y me parece que haciendo una interpretación sistemática con el artículo 405, pues le damos la bienvenida a la teoría de la imputación objetiva. Pero hay, en ese último párrafo del 487, hay una cuestión que me parece peligrosa y que tiene mucho que ver con tu obra, y ahí viene la utilidad, si me permites esta expresión, política de tu obra. Nos dice este último párrafo del 487, de igual manera, por su parte, los tipos penales, esto sí déjenme leerlo porque a mí se me hace gravísimo, ¿eh? Se me hace incluso una intromisión a esfera competencial del legislador. Dice, por su parte, los tipos penales estarán limitados a la exclusiva protección de los bienes jurídicos necesarios para la adecuada convivencia social. Y aquí entro al derecho penal del enemigo, que tratas tú con una soltura tremenda, porque además también estamos muy confundidos aquí en México con el tema del derecho penal del enemigo. Todos hablamos de él, pero no lo entendemos, ¿no? Oigan, el problema, al igual que el derecho penal del enemigo, al hablar de esta adecuada convivencia social, el problema es del lenguaje, porque ¿quién lo va a definir? Tú lo dices muy bien en tu libro. El problema no es el derecho penal del enemigo, que además se lo achacamos a Jacobs y decimos que Jacobs creó, cuando le preguntan a Jacobs sobre el derecho penal del enemigo, dice, yo soy descriptivo, yo no estoy inventando nada, estoy describiendo la realidad del mundo. Pero tenemos países muy cercanos que es un verdadero derecho penal del enemigo. Eloy nos dice en su libro, estamos también teniendo vicios de derecho penal del enemigo en el país, y claro, es que el problema no es de la figura del derecho penal del enemigo, sino el problema es de quién define al enemigo y quién define la adecuada convivencia social. El artículo 3 del Código Penal Nacional Socialista establecía, delito es todo lo que vaya contra el sano sentimiento del pueblo alemán. Esta adecuada convivencia social, no sé por qué me vino a la mente, es el artículo 3 del Código Penal Nacional Socialista. Y bueno, y cuestiones procesales, también criticas, por ejemplo, la cuestión del procedimiento abreviado, ¿no? Bueno, es que, oye, pues no hay yo comparto tu idea de que sea dato, medio, prueba, hay valoración. ¿Por qué? Porque hay toma de decisión. No solamente podemos decir, se valora nada más la prueba porque se llama prueba, no. Hay una valoración con distintos estándares, con distintos parámetros o exigencias probatorias, pero hablas del procedimiento abreviado y dices, oye, es que no puede ser que solamente nos basemos en una aceptación de los hechos por parte del sujeto y que con un estándar mínimo de prueba, que es el dato que corrobore la acusación, así lo estableces en tu libro, pues con eso estemos sentenciando a una persona. Y esto ya lo había dicho Hassemer en el libro que escribió con Muñoz Conde en la introducción a la criminología y a la política criminal. El profesor Hassemer, en paz descanse, decía, lo que pasa es que el procedimiento abreviado es tanto oportunidad como se pueda con la menor legalidad posible. Por supuesto, porque en un esquema de legalidad que a mí me parece que lo planteas es el coste de que el Ministerio Público no recabe suficientes datos de prueba que puedan llevar a condenar a una persona en el abreviado, ¿no? Dices, debe de tener una consecuencia. ¿Y cuál sería la consecuencia? Que pudieran absolver. El problema aquí es de construcción del modelo, porque la construcción del modelo, ¿qué le pide al juez como requisito de procedencia para el procedimiento abreviado? Es que verifique que existan datos de prueba que corroboren la imputación del Ministerio Público. Entonces, si no existen, hay una protección del mismo sistema, porque dice, juez, no puedes admitir un abreviado cuando no haya datos que te lleven a sentenciar al sujeto condenatoriamente. Es la trampa del sistema. Por eso es que muchos, oye, pero es que debería de ser una lucha frontal. Sí, pero hay una aceptación del sujeto
en donde dice, hay un libro de un profesor italiano también en donde pone en su introducción cómo en Italia, cuando se establece el procedimiento abreviado, hubo un disparo o una alza del procedimiento abreviado. Cuando empiezan a hacer análisis, que es lo que en México deberíamos de comenzar a hacer para ver la utilidad de todas estas fórmulas procesales que estamos creando, cuando le preguntaban a la gente, oye, ¿por qué te fuiste al abreviado? Por ahorrarme tiempo, dinero y esfuerzo. Yo soy una persona que tiene un trabajo, tengo una familia, prefiero aceptar la responsabilidad en un hecho que no cometí para ser sentenciado de manera rápida, porque además, como yo soy un ciudadano bueno y un ciudadano normal o común, jamás pienso volver a cometer un delito, así que me va y me viene tener el antecedente del procedimiento abreviado, ¿no? Que hay que pensar desde la lógica que tú propones, magistralmente, pensar la construcción del nuevo derecho penal. Te felicito de manera muy amplia, te mando un abrazo con los mejores deseos para tu obra, que desde ya, insisto, es un clásico para todos los interesados en el derecho penal, en la criminología y en la política criminal. Disculpen por el exceso de tiempo, pero no quería irme sin decir todas estas ideas que me vinieron a la mente con la lectura de tu libro. Muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias, maestro. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live que pueden participar. Perdón, está fallando un poco mi cámara, que pueden participar con sus preguntas en esta presentación del libro. Enseguida voy a presentar a Sonia Zavala López. Ella es doctora en Derecho, con vertientes en Derecho Constitucional y Penal, y maestra en Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es maestra en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y especialista en Derecho Penal, parte especial, por la Universidad de Salamanca, España. Docente certificada por la otrora Secretaría Técnica de Gobernación para capacitar en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, derechos humanos y seguridad pública. Es catedrática invitada en diversas instituciones públicas y privadas, titular de diversas materias. Ha sido conferencista sobre temas de derecho penal, procesal penal, derechos humanos y política criminal. Es autora de diversos artículos publicados en revistas indexadas del país, entre ellos Breve referencia histórica, Historia de la Policía en México y el Mundo, Retos y Perspectivas, para el volumen 1 de la revista Nuevo Sistema de Justicia Penal, que edita la Secretaría Técnica de Gobernación, y coautora en la edición mexicana del libro Política Criminal, editado por Flores Editores. Es consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán y fundadora de la Universidad Magno Americana. Bienvenida. Muchísimas gracias por esa presentación. Ante todo, quiero agradecer por esta grandiosa oportunidad de poder expresar mis comentarios en torno a una magnífica obra como la que se presenta, y ya han dado cuenta previamente de quienes me anteceden en la palabra. Y bueno, agradecer muy especialmente al doctor Manuel Vidaurri por la deferencia, invitarme a esta gran mesa con estos grandes juristas, catedráticos, doctora Carla, doctor René, el propio doctor Vidaurri, y bueno, esta magnífica obra del maestro, el doctor Eloy Morales. Muchísimas gracias y una gran distinción. Bueno, en principio quiero expresar que para quienes de alguna manera somos inquietos y nos gusta y nos aventuramos a la investigación, tratando de aportar un poco a la comunidad jurídica, resulta verdaderamente muy satisfactorio encontrarse con trabajos como este que presenta el doctor Morales Brand, cuyo desarrollo deja entrever una gran dedicación, un gran esfuerzo encaminados a entregar un producto de enorme calidad como lo es. Lo que sin duda, como bien lo dijo el doctor René, se ha cumplido con creces, sin duda. Siempre considero que una buena obra es el conjunto de varios factores, definitivamente. Desde su título, que ya nos parece atractivo, que ya nos llama la atención, llamativo, su contenido, por supuesto, que lo hace significativo, pero sobre todo las propuestas que le dotan de ese aspecto importante, de ese aspecto fundamental, que es la utilidad que se requiere para que verdaderamente simbre esas semillas del saber en los juristas, en quienes nos gusta el derecho. Lo que en el caso, reitero, se reúne y refrenda la importancia de la actividad intelectual y lo que reporta esta actividad
cuando se lleva con la seriedad que amerita. En el caso, las bases teóricas que nos brinda desde el principio el autor, desde el primer capítulo, son fundamentales para dar soporte y sentido a la actividad práctica de los operadores, que ya no me voy a detener en ello, comentó el propio René, la doctora Carla, y en general de los estudiosos del derecho, quienes desde luego debemos, todos de nuestras trincheras, debemos tener bien claros conceptos que invariablemente se relacionan con sus quehaceres cotidianos, tales como ya lo refirieron, la criminología, política criminal, derechos humanos, que sin duda son elementos fundamentales, componentes de esa pluridimensionalidad que comentaban del derecho que destaca el autor, y explica de manera inmejorable, por decirlo, dejando bien sentado que el derecho no es solo ese concepto unívoco, ¿no?, que nos enseñan las facultades y que todos lo manejamos cotidianamente, que es ese conjunto de normas. No, nos comenta que es precisamente, implica situaciones, perdón, ¿sí se escucha bien? Se escucha bien, doctora. Ok. Sí, decía, el autor nos comenta y nos narra de manera muy correcta que no es solamente ese concepto unívoco que ya tenemos todos dominio de él, ¿no?, sino que implica otras cuestiones, por ejemplo, práctica cotidiana, que implica perdón, tengo un poquito de problemas con mi audio. No sé si me escuchan. Se escucha muy bien, doctora. Ok. Bueno, retomo. Esas bases teóricas que el autor nos proporciona desde el primer capítulo son fundamentales y dan soporte a todo lo que se viene desarrollando con posterioridad en el libro y da sentido a la actividad práctica de los operadores comentados y en general a todos los que nos llama la atención temas de naturaleza penal. Debemos tener bien claros entonces los conceptos que invariablemente se relacionan con nuestros quehaceres cotidianos, con nuestras actividades donde nos desempeñemos como operadores o como docentes en dado caso. Tales conceptos como criminología, como política criminal, por supuesto derechos humanos, que sin duda son elementos, decía, indispensables a los componentes de esa pluridimensionalidad del derecho, que destaca y explica de manera puntual, dejando bien sentado que el derecho no es ese, no solamente implica estas normas que comentaba previamente, sino que también implican una interacción humana en determinado tiempo y lugar, prácticas, costumbres, realidades, actitudes y obligaciones, por supuesto, facultades y obligaciones por parte de todos para alcanzar ese fin último que sabemos del derecho, cuál es, bueno, la armonía social en última instancia, ¿no? Lo que es sumamente relevante y relaciona de manera muy puntual, pero también de manera muy sutil, y me gustó mucho cómo lo maneja el autor, pues al avanzar constantemente en la lectura, comprendes el porqué de determinados puntos que ya habíamos leído y todo cobra mayor sentido, todo tiene una mayor, pues nos da luz conforme vamos avanzando en la lectura de estos tópicos. Lo que es fabuloso, me parece magnífico, ya que en ocasiones, no me dejan mentir mis compañeros, cuando leemos cierto texto, su propia complejidad del lenguaje nos hace denso y nos hace un poquito hasta sofocante y nos lleva a cuestionarnos incluso sobre nuestra propia capacidad de comprensión, lo que en el caso del libro del doctor Morales no sucede, y dado la claridad y la sencillez del lenguaje empleado. Un punto también que debo destacar es lo relativo a la explicación de los modelos que ya también comentó la doctora Carla, los modelos criminológicos que han existido a lo largo de nuestra historia en México y que han permeado nuestro sistema penal mexicano, hasta situarnos en el imperante, o por lo menos al que se aspira que impere aquí en nuestro sistema penal mexicano, que es el garantismo penal, que al final es la esencia del libro. Se hace especial énfasis en los que han influido a nuestro sistema, como ya lo referí, y sus principales características y postulados, tales como el positivismo, el finalismo, el funcionalismo, el derecho penal mínimo, interaccionismo y abolicionismo. Estos dos últimos que menciono, poco estudiados en las aulas, de ahí que el contemplarlos en esta obra
el que se contemplen representa una magnífica oportunidad para adentrarnos a dichos tópicos con certeza. Los alumnos, quienes tenemos la oportunidad de clase, por supuesto, que es de fundamental estudio, de necesario estudio, y pues ahí está la base en la doctrina del doctor. Nos da pues nos introduce de manera magistral a estos temas. Y bueno, el introducirnos, el estudiarlos en este libro, en esta obra que se presenta, pues nos da cierta certeza de que la información que se presenta, pues es fidedigna, es producto de una investigación seria, una investigación como deben ser, con todas sus formalidades y con toda la responsabilidad que amerita la función. De igual manera, cabe, y tengo que destacar, que se realiza un interesante ejercicio de derecho comparado. Yo sin duda siempre comento y considero que es muy oportuno, dado los diversos sistemas jurídicos que rigen otras latitudes y nos permiten vislumbrar otras realidades, y por qué no, adoptar buenas prácticas. No significa, como decían, copiar y pegar y traer de otros sistemas a uno nacional y se hace por ahí una mezcolanza rara, no extraña. No, se trata de adoptar, que es válido siempre y cuando sea acorde a nuestra realidad social, jurídica, política y demás, ¿no? Siempre y cuando tengamos esa conciencia plena de qué es lo que necesitamos como país. En el caso del mundo jurídico, pues igual tener esa precisión muy clara, como lo deja bien sentado el doctor. Mención especial también, quiero destacar, merece el análisis dogmático penal que realiza y las propuestas camino a construir un sistema de justicia penal para México más sólido, más eficaz a la luz de lineamientos novedosos y específicos relativos al delito, a las sanciones, a los operadores del sistema penal acusatorio, a la seguridad ciudadana, tocando aspectos torales de cada uno de estos aspectos y áreas, pero sobre todo, y quiero subrayar esta parte, proponiendo alternativas reales. Y eso es lo que resalto de este texto, el contenido en general, pero las propuestas son significativas, con contenido real, concretas, sin titubeos y de manera firme, lo que evidentemente nos invita a la reflexión. Es el primer paso para comenzar a actuar, reflexionar para comenzar a actuar de manera muy objetiva. Por ejemplo, el tema de política criminal, que ya han comentado mis compañeros. Política criminal, me gustó cómo lo maneja, de seguridad ciudadana. Dice, nos conduce e invita a valorar si una sociedad o comunidad política es justa, a dar, nos dice, condiciones para fomentar el desarrollo de esta capacidad para todos sus miembros. Y desde ahí, bueno, ya nos da como cierta apertura, ¿no?, para la reflexión y el diálogo. Quienes en realidad, dice, estos miembros de la sociedad son los creadores como los destinatarios de la norma jurídica, en este caso penal. Y bueno, en general, para dar paso a quienes faltan de comentar el libro, Alternativa Criminológica Garantista es una obra que hacía falta en nuestras bibliotecas jurídicas a fin de robustecer o marcar pauta a las ideas de los juristas que aspiramos a contemplar y a vivir un verdadero Estado de Derecho en donde la constante sea la legalidad. Y con ello, por supuesto, el estricto apego a los derechos humanos bajo su marco nacional, marco normativo nacional e internacional, que es vasto, lo sabemos. Una obra, la verdad, digo, no porque estemos aquí entre amigos, pero objetivamente tengo que comentarlo para todos mis alumnos también, si tienen la oportunidad de leerlo, ojalá que lo hagan, de adquirirla. Una obra obligada, porque coincido plenamente con el doctor René Uribe, se forma ya o se tiene que considerar ya como un clásico, porque es integral, una obra que verdaderamente por su orden, por el contenido, lo refiero nuevamente, por las propuestas que se dan, es magnífica para los efectos de la construcción de un sistema penal garantista, un sistema criminológico garantista y penal, por supuesto. Doctor José Luis Eloy Morales Brandt, pues no me resta más que felicitarlo, comentarle que se le admira por sus valiosos aportes a este mundo del derecho, el derecho penal en concreto. Le anticipo mucho éxito igualmente, enhorabuena, y hagamos eco para que esta obra pues se siga difundiendo, por lo que a mí respecta, cuente con ello, y pues aquí estamos para hacer nuestra labor en el mundo académico. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y un abrazo desde Morelia, Michoacán. Muchísimas gracias, doctora.
Enseguida les voy a presentar a Manuel Vidaurri Arechiga. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla con mención de sobresaliente cum laude. Amplió sus estudios en Derecho Penal y en Criminología en la Universidad de Salamanca y de Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica y en la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de La Salle Bajío e investigador senior del Instituto di Studi Penalistici Alimena de la Universidad de Calabria, Italia, así como vicerrector de investigación del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua. Ha sido profesor investigador en la Universidad de Guanajuato, de la que fue secretario general, además de director de la Facultad de Derecho y director de la División de Derecho, Política y Gobierno. Tiene publicados varios libros, entre otros, Bases Generales de Criminología y Política Criminal, Teoría General del Delito e Introducción al Derecho Penal, editado por Oxford University Press, con varias reimpresiones, y otros libros publicados por editoriales especializadas y de prestigio, como Porruga, Tirant lo Blanc, Fontamara, Di Iuris, Inacipe y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha publicado artículos científicos en revistas especializadas de Argentina, Brasil, Colombia, España, Nicaragua y Perú. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes en el espacio académico que nos brinda la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Derecho que dirige nuestro muy apreciado colega, el doctor Eloy Morales Brand, recibir los comentarios de Carla Ivonne Vázquez, de la doctora Carla Ivonne Vázquez, de la doctora Sonia Zavala y de mi querido colega, el doctor René Uribe, que han sido muy pródigos, muy profundos en su evaluación de este libro, de este texto que nos presenta Eloy Morales Brand. Es un privilegio, es un honor, tan es así que fui el único que vine de corbata hoy para festejar el libro, ¿no? Siempre he pensado que los libros son un acontecimiento muy importante en la vida de un pueblo, de una nación, de una comunidad. Les envidio no haber venido de corbata, debimos habernos puesto de acuerdo, también lo habría hecho con mucho gusto. Pero lo hago con todo el respeto del mundo, con todo el gusto también, porque que un libro aparezca en una sociedad como la nuestra, que necesita información, que necesita desarrollo científico, que necesita explicaciones serias, claras, adecuadas, pertinentes, como las que prepara Eloy Morales Brand en su último libro, me parece que es una ocasión digna de festejo. He tomado nota de muchas de las cuestiones que mencionaron y desde luego que las comparto plenamente. Eloy Morales Brand es un hombre muy productivo. No es el primer libro que tiene ya otros textos anteriores en materia procesal. Básicamente lo identifico mucho en esa línea, pero no exclusivamente, porque también ha escrito sobre cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con literatura y poesía, porque entiendo que he leído algunas de sus escritos en esta línea. También ha escrito sobre dogmática, ya se mencionaba aquí, sobre filosofía, digamos, es un hombre integralmente formado hacia la evaluación, al análisis, a la construcción de las instituciones jurídicas, cosa que admiro de él desde hace mucho tiempo. También admiro su persistencia, digamos, ha sido muy cuidadoso en ir revisando cada vez más su propio discurso como científico, cosa que a mí me parece muy conveniente. Ya lo decía el profesor Uribe hace un momento, así, en los tiempos en donde estamos presionados por muchas cosas, los académicos, me refiero, ¿no? Por un lado el SNI, que creo que está a punto de desaparecer, por todo lo que he venido leyendo. Por otro lado, las exigencias académicas, pero también las constantes reformas jurídicas que dieron al lugar a lo que René ya también adelantaba, esta proliferación de libros que a todo le agregaban sistema acusatorio, ¿no? Como un gancho de mercadotecnia, ¿no? Y podía hacer cualquier cosa y si tenía sistema acusatorio, inmediatamente la gente caía ahí. Y tuvo una tendencia
a que se pensara que todo lo que había sucedido en el ámbito de la modificación constitucional era exclusivamente relacionado con la litigación oral, cosa que después Eloy logró con algunos de sus textos también muy amplios, muy extensos y muy cuidadosos, pues hacernos notar que en donde debemos poner atención no solamente en esa técnica, sino en los aspectos procesales específicamente. Lo hizo magistralmente, tengo cerca de aquí en mi biblioteca varios de los libros, creo que soy uno de los coleccionistas más cuidadosos de la obra de Eloy Morales Brán, así que le he seguido la pista académicamente desde hace algunos años. Decía que es persistente, y esto es importante en la configuración del propio discurso. Perdón que hable de mí en este caso, pero soy víctima de la generación de los años 80 de los profesores españoles, ¿no? Tuve la fortuna de estar cerca de quienes articularon toda una doctrina que sigue estando muy vigente y sobre todo muy propositiva, que entiendo que no habría en este momento. Bueno, claro, hay profesores jóvenes, muchas profesoras y profesores jóvenes muy destacados que están descollando, digamos, con ideas muy novedosas, algunos incluso con esta vertiente de las neurociencias, críticamente, ¿no? Como se está asumiendo aquí, una especie de adopción acrítica y casi hemos descubierto lo que en otros tiempos Lombroso ya había dejado señalado. Pero bueno, estos profesores jóvenes frente a los de la década de los 80, ¿qué hicieron los profesores de la década de aquellos años? Mirpuch, Busto Ramírez, propio Muñoz Conde, de alguna manera Polaino, algunos otros, ¿no? Gimbernat, digamos que había que mencionarlo aquí, me parece que uno de los autores importantes. Configuraron lo que puede identificarse claramente como un derecho penal de cuño democrático. Les tocó justamente abrevar del contenido de la Constitución que daba fin a la dictadura o que seguía en el tiempo a la dictadura que había prevalecido en España por tanto tiempo, y adoptaba un modelo, todos lo recordamos, de tipo social, democrático y de derecho. Esto llevó, entre otras cosas, a que, y entre otros autores, Juan Bustos, uno de los más destacados profesores españoles, chileno, como todos sabemos, discípulo de Belzel, con una vertiente crítica, marxista, digamos, ¿no? A formular una perspectiva del derecho penal absolutamente demoledora, como no la tenían los profesores anteriores a esa generación. Mirpuch también continúa con una ruta, digamos, que estructura el derecho penal a partir de este modelo tridimensional que yo adopto desde entonces, digamos, tuve por fortuna llegar a Sevilla, estudié en el año de 1985, que era absolutamente prohibido hacer cuentas. Llegué en el 85 y ahí descubro justamente esta perspectiva donde Muñoz Conde, Mirpuch, Bustos, todos decían, el asunto para entender la cuestión penal no basta con el estudio de la dogmática exclusivamente, donde se habían perdido los alemanes. Recuerden el estudio de Gimbernat, tiene un futuro la dogmática penal, que es un clásico verdaderamente, ¿no? Si lo sigues leyendo y sigues descubriendo aspectos interesantes, la discusión sobre el libre albedrío ahí está muy bien planteada, ¿no? Como la que escuché hoy por la mañana, donde directamente lo que te plantea es decir, decía Gimbernat, los dogmáticos alemanes estaban entretenidos, pero seriamente en la revisión del aspecto puramente dogmático. Eso era lo suyo, el pensamiento sistema, hasta que emerge Rossi, que para esa década sería un hombre muy joven, la década de los 60, sería un profesor relativamente joven, incorporado a la Universidad Alemana, junto con otros profesores alemanes, que ofrece aquel famoso proyecto alternativo de Código Penal alemán, que introduce la vertiente aquella de que y la discusión, frases que se han convertido ya en frases célebres. Entre otras decía en este proyecto, la pena es una amarga necesidad que tiene que existir en una sociedad de seres imperfectos como es la de los hombres. Diciendo, no hay alternativas a la pena. Estaba un poco afirmando la idea que el derecho penal frente a las corrientes abolicionistas tendría que permanecer, y no solo porque no encontrábamos en ese momento, y hasta ahora creo que no lo hemos visto todavía, una alternativa a la sanción, ¿no? Decía, porque está el derecho penal, que bueno, porque además propicia garantías. El derecho penal permite esto. Y luego otro decía, ¿de qué nos sirve? Esto lo establecía Roxin también,
¿De qué nos sirve construir edificios sistemáticos perfectos si a la hora de resolver problemas son como un edificio construido sobre bases de barro? Se derrumba, que ya no funciona. Introduce el concepto de la política criminal, moldea a partir de ahí la forma en que se construye el derecho penal y da un paso del pensamiento sistema que Gimbernat criticó fuertemente en su artículo, que describió en relación con lo que hacían los alemanes, y ofrece para el mundo de nuestra disciplina una vertiente enriquecida de la dogmática penal. Es decir, ya no era la dogmática por la dogmática misma, sino había que introducir la perspectiva que podría o deviene del análisis político criminal. Pero también había un argumento, y este también lo tiene Gimbernat, lo tiene Muñoz Conde, lo tiene Hassemer, lo tienen todos ellos. La importancia del análisis de la realidad. La vertiente empírica, lo que dice Hassemer, el saber empírico, la criminología, ¿no? Fíjense cómo se fue construyendo un modelo que era el que propuso originariamente, con otras palabras, en otras circunstancias, con otros alcances jurídicos, ahora muy cuestionado también, el propio von List, del cual tengo aquí como altar en mi estudio, ¿no? Cada vez que tengo alguna duda tengo que voltear a ver a von List un poco para ver desde dónde vienen mis angustias, que son desde el 19, ¿no? Ahí está. Pero porque von List hablaba de otras cosas, incluso parece ser, hay un texto de Muñoz Conde maravilloso, donde él encuentra elementos, donde hace notar, digamos, donde describe claramente que las aportaciones de von List podrían ser también el germen de lo que hoy denominamos derecho penal del enemigo. Claramente, pero eran otros tiempos, era otra forma de ver una realidad con una política pública distinta, con modelos de Estado diferentes. Bueno, ¿qué quiero contar con todo esto? Decía que soy víctima de los 80, y claramente es que esa fue la influencia académica que recibí. No puedo concebir la idea de un penalista, de una mujer, de un hombre penalista, que no cultive de manera paralela el asunto de la dogmática con el conocimiento criminológico y con la impronta de una política criminal que ahora denomino una política criminal basada en evidencias, como dicen los médicos. ¿Cuáles son las evidencias que necesita la política criminal para configurar una decisión? Aquella que le aporta el dato empírico que da la criminología. No hay más, ¿no? Ahora, nuestros políticos, iba a dejar a salvo a algunos, iba a decir, no todos, no, todos, definitivamente, no parece que estén muy convencidos de la necesidad de construir el derecho penal a partir de análisis científicos, de análisis técnicos. Se concretan suponiendo, porque imagina, porque además hacen una suerte de esoterismo jurídico, ¿no? Que los delitos van a remitir si les incrementas la pena. No sé quién les vendió esta idea, pero es muy recurrente. Digo, tienen una pasión verdaderamente procaz por el derecho penal. No voy a decir mi frase, Eloy ya la conoce, incluso la recogió por ahí en una de las citas, que si les interesa habría que buscarla, a ver si están de acuerdo. Política criminal basada en evidencias, criminología como saber empírico que aporta, que muestra una realidad, que da elementos incluso para que la política criminal, tal como la entiendo, como un modelo o un modelo para la toma de decisiones, un esquema para decidir, se orienta por el incremento de penas, por la nueva tipificación o bien por alternativas distintas a la política criminal legislativa. Algo diferente. Por eso creo que el libro que construye Morales Brand tiene todos estos ingredientes. René recordaba a Miguel Reale, claro, Miguel Reale nos propone aquel modelo tridimensional que Milpuch luego recopila, recoge y dice, es que la ciencia penal puede parecerse mucho a este modelo en la medida que está la dogmática, que sería el asunto normativo, la criminología, que sería la expresión del empirismo, los hechos, ¿cierto? Y el valor que significaría la intervención de la política criminal. Milpuch lo recoge en su tratado, ¿no? Y de ahí creo que hemos abrevado en buena medida. Es un buen modelo para formarnos como juristas, es un buen modelo para entender una realidad específica y es un buen modelo para intervenir en esa realidad. El trabajo que hace Eloy, pues evidentemente me recuerda mucho
me trae a cuenta esta idea de hacer este repaso que ya Carla nos recordaba, y también la doctora Sonia, en el sentido de cómo Eloy fue revisando todos los modelos criminológicos conocidos, por lo menos hasta el momento, a llegar hasta el realismo de izquierda y también el realismo de derecha, que había que consignarlo también, porque parece que ahora nos debatimos un gobierno de izquierda, presuntamente, que tiene adoptados decisiones de derecha. Es impresionante. No tuve tiempo de enviarles, pero en un momento les envío las minutas de que están proponiendo los gobiernos de izquierda para incrementar el artículo 19 con nuevos tipos penales para la prisión preventiva. Muy de izquierda. No es lo que dice Eloy en su modelo, cuando habla de la izquierda crítica y esa propuesta que podría ser efectivamente adherida a la idea de dignidad. Parece que vamos justamente a la ruta del incremento del derecho penal sin ninguna argumentación, es decir, no están tomando en cuenta realidades criminológicas, están utilizando una política criminal del terror, del incremento, de la represión simulada mediante argucias meramente discursivas. Perdón si me emociono, pero es que el libro da para eso y para más. Creo entonces que lo que hace Eloy efectivamente es un libro muy sugerente, muy conveniente incluso para propiciar con los estudiantes debates en torno a las propuestas y las soluciones, porque Eloy tiene otra gran ventaja que recopila en su libro, es que nos presenta casos concretos, ¿no? Revisiones específicas a partir de las normas, el modelo teórico y luego cómo es que se han podido resolver. Coincido con él y le adelantaría una frase que me parece que encierra en buena medida esta parte, es que la criminología es la conciencia crítica del sistema penal. Sin criminología no vamos a poder entender lo que los legisladores están haciendo. La criminología es la conciencia crítica del sistema penal. De manera que habría que cultivarla. Si Eloy menciona, dice, es que yo pienso en un jurista crítico. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso como una de las fases de la dogmática propiamente, pero ¿quién nos puede ayudar a formular una crítica de lo normativo, de la teleología de la norma, si no es justamente el criminólogo que está observando desde una realidad específica cómo rebota en una realidad, en un contexto específico, lo que el legislador construye en su despacho, bueno, si es que el legislador lo construye y no sus asesores, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, sí dejar sentado esta perspectiva. No puedo ni concibo la construcción de un modelo, si no es justamente como lo hace Eloy, y con él me sumo a su perspectiva también, a partir de la impronta que da la criminología. Ahora, si de política criminal hablamos, tendría que ser una política configurada científicamente, lo que implica también abrevar, configurarse, sumar, entender el dato criminológico. Si no hay ese dato, no sé qué construyen. Son ocurrencias y esas no están en el mundo de los científicos, están en el mundo de lo anecdótico. En una política criminal de anécdotas, pues así empiezan los políticos y te ofrecen resolver el problema de la criminalidad en los 100 primeros días de mi gestión, decían, ¿no? Yo creo que en el momento que acabo de decir esa frase, ahí deberíamos de despedirlo. Ese personaje es inidóneo para el servicio público. No le pedimos que fuera a hacer magia, le pedimos que fuera a hacer un servicio técnico, científico, equilibrado, con metas claras, congruente, en fin, con evidencias, tal como plantean las políticas públicas, ¿no? Desde su diseño, de su implementación, su evaluación, su corrección, en fin, ¿no? Incluso su desecho si es que no están funcionando convenientemente. Política criminal basada en evidencias, me parece que habría que abundar por ahí. Ahora, Eloy es muy pródigo porque el libro es un libro extenso, ¿no? Tiene muchos capítulos, hace una serie de revisiones, como ya decía, de todas las teorías criminológicas, de todos los modelos, y finalmente nos sugiere la posibilidad de adoptar un modelo criminológico para nuestro país. Yo tengo una inquietud, porque evidentemente en un país como el nuestro, estos modelos que se presentan en abstracto, porque realmente eso, así funcionan los modelos, ¿no? No necesariamente están adaptados a una realidad, es un modelo para que esa realidad podamos conectarla con una forma de interpretarse
y con una forma de resolverse. Pero fíjese, me plantea un problema el hecho de que en este país, y por cierto, yo creo que Eloy seguramente recordará esta parte, un país que tiene 33 códigos, 33 expresiones dogmáticas que resuelven problemas de 1000 maneras. En un modelo de este tipo habría que homologar algo, ¿no? Y no solo conceptualmente, porque yo creo que habría que darle también el andamiaje normativo, digamos. Podemos entender la realidad, digamos, eso lo haría un criminólogo, examinarían, te presentarían un panorama de la realidad concreta que vive en nuestro país, ¿no? Habría insumos ya para el diseño de una política criminal, pero esa política criminal tendría que dar por consecuencia, efectivamente, la decisión de si es o no conveniente configurar una norma penal que facilite el diseño de una política criminal integral, ¿cierto? Sino, este modelo, ¿dónde lo aplicamos? ¿En qué estado? Fíjense, además, cómo cambian las perspectivas a partir incluso de las decisiones políticas. El Distrito Federal tiene un gobierno de izquierda, Guanajuato tiene un gobierno de derecha, ahora que está de moda dividir el mundo en dos cosas, ¿no? En el Distrito Federal o en la Ciudad de México, las posibilidades de análisis en materia de aborto, por ejemplo, están muy amplias. En Guanajuato no. Ambos son modelos democráticos, pero hacen sentido en función de una política criminal integral. ¿Podemos separar un estado de otro? Yo creo que aquí esto es donde está el reto para la implementación de programas integrales. Ayer o antier tuve oportunidad de participar en un evento en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La propuesta para discutir en el Estado de México radicaba en conocer la experiencia de algunos que habíamos tenido la oportunidad de dirigir las comisiones o las oficinas de derechos humanos en nuestros estados. Invitaron a Gomesindo García Morelos de Michoacán y a su servidor. Y participamos en una mesa, había otra persona que no logró conectarse, y el propósito era analizar la existencia de la eficacia del sistema de derechos humanos del país frente a la Comisión Nacional, ¿no? No resistí la tentación, no me pude frenar, ya vieron que soy bastante intemperante cuando me emociono, entonces tuve que contar alguna experiencia desde mi posición como procurador de derechos humanos frente a la Comisión Nacional, que no fue precisamente la mejor. Pero al ocuparme del concepto del sistema, mi afirmación, la afirmación que hice en ese momento fue que no existe tal sistema. No existe tal sistema porque son microesfuerzos macro desarticulados. Cada comisión hace un esfuerzo tremendo por defender, por proteger, por impulsar los derechos humanos. Quiero suponer que en todos los estados es así, pero que se concentra en su estado a partir de una ley que está construida para las necesidades políticas del estado y no necesariamente para las necesidades de la población. Ahora, el tema de derechos humanos es un tema que traspasa fronteras. El concepto mismo de universalidad no lo dice todo. Entonces dice yo, bueno, mi propuesta fue, ¿por qué si tenemos un código de comercio, ¿no? Que prevalece en todo el país, que es una norma vieja, la inventó Porfirio Díaz, por lo visto no estaba tan mal hecha, ahí sigue funcionando, ¿no? Le hacemos pocos cambios al código de comercio, ¿no? O sea, para el dinero sí somos buenos, pero para defender derechos humanos hay que cada quien lo resuelva, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos pensando ya en la creación, la derogación de una ley que establezca procedimientos, mecanismos de evaluación, formatos incluso de calificación de las quejas, etcétera, que nos permita efectivamente como país enfrentar un reto de esta naturaleza? Y lo mismo pienso en materia penal. Y lo mismo digo para el caso de este modelo que nos plantea Eloy Morales, que en su lectura me propició, digamos, esta inquietud de decir, bueno, creo que tendremos que darse otro paso en donde la política criminal se habrá de materializar efectivamente en decisiones como esta. Igual, no sé si Eloy esté de acuerdo, ¿no? Como esta que estoy sugiriendo ahora, es decir, a ver, pensemos si ya no es hora efectivamente de homologar nuestros procedimientos, homologar nuestras estrategias, teniendo en cuenta, además, que las preocupaciones nacionales son muy similares. Bueno, son idénticas en todos los estados, ¿no? Homicidios, desapariciones forzadas de personas, la violencia en todos los órdenes, el feminicidio, etcétera. Digamos que son problemáticas que están presentes en mayor o menor intensidad en cada uno de nuestros estados
y que las enfrentamos con armas totalmente diferentes que no permiten efectivamente una acción integral que pudiese dar mejores resultados. Pues en un modelo de esta naturaleza, pues evidentemente va a hacer falta hacer este otro replanteamiento. Sabiendo cómo es el hoy, estoy seguro que está preparando el segundo tomo de este modelo, ¿no? Lo celebraré con mucho gusto y estoy esperando, digamos, que esto suceda porque no podemos dejar de recibir las expresiones analíticas, las sugerencias científicas que nos propone el profesor Morales Brand, a quien felicito como siempre. Creo que su trabajo es muy, muy completo, es muy serio, digamos, satisface las exigencias académicas, ¿no? Propicia inquietudes también. Creo que eso es parte también de los textos que uno como profesor tiene que construir. Digamos, si un profesor es realmente eso, es un creador de incertidumbres y no de certezas. Con lo cual, después de leer un libro, pues tendría uno que decir, bueno, ¿y qué sigue? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiene razón el hoy o no tiene razón el hoy? ¿Qué hay que hacer con este? ¿Qué paso sigue? Y de eso se trata. Como la vida universitaria es un continuum, pues es momento de que yo cierre aquí para que continúe la vida al margen de mis reflexiones, que no creo que sean tan sesudas ni tan profundas, pero sí muy afectuosas y de mucho reconocimiento y admiración por la obra de Eloy Morales Brand. Muchas gracias a todos, muchas gracias Eloy por tu invitación. Gracias, gracias Manuel. Bueno, gracias Carla, gracias doctora Sonia, gracias René. Gracias a todos y todas por estar aquí, por acompañarnos en esta presentación. Y bueno, la ventaja que tiene uno al hablar al final es que ya se dijo todo, entonces uno tiene que concretizar o llegar a puntos muy, muy pequeños para pues ya motivar todavía más de lo que ya está motivado el público en lo que viene siendo la lectura de esta obra. Bueno, les agradezco primero todas sus recomendaciones, todos sus comentarios. Obviamente también entiendo que todo lo malo del libro se queda para cuando apaguemos el Facebook Live y luego ya me lo digan directamente a mí, no tanto aquí al público. Pero lo bueno ahí está y pues finalmente es lo que nos va a ayudar a difundir. De varias cosas que han comentado, pues sí, yo creo que mucho de lo del texto buscaba esa cuestión. Se buscaba no solamente el aspecto dogmático, el aspecto doctrinario, no solamente quedarnos como regularmente queda, como siempre queda, el tema en lo que viene siendo la cuestión de discutir o producir discursos que luego se ven y nomás quedan ahí volando. Creo que varios de los temas que he visto yo desde que estaba de estudiante en la licenciatura y luego cuando aterrizábamos la realidad, era justo eso, que el deber ser se quedaba volando, pero nunca nos invitaban a cómo hacer que se lograra ese deber ser, ¿no? Que se concretizara. O sea, regularmente no nos cuestionaban, no nos ayudaban a cuestionarnos el porqué de las cosas, nomás se nos enseñaba el cómo, pero el cómo quedaba muy, muy alejado de lo que él realmente se daba en la realidad o la realidad nos mostraba, y por eso traté como de evidenciar cómo la teoría de la práctica, bueno, creo que todas y todos lo conocemos, la teoría y la práctica tienen que ir unidas, tienen que ir de la mano, como bien lo comentó René, de esa parte, como lo comentó también Carla, que esa seguridad con esa cuestión de justicia para aterrizar realmente a una política de derechos humanos, y cómo está, no solamente en el modelo dogmático, luego a veces se rompe el puente de comunicación entre lo que viene siendo la criminología, la política criminal y el derecho penal o el sistema penal. Como lo hemos platicado, lo han platicado, lo que buscamos con este texto, que es producto de investigación, que ya tenemos un buen rato trabajando esa investigación, ya varios años en ese aspecto, era primero evidenciar cómo René dijo Frankenstein, yo le digo capirotada,
cómo el modelo político criminal mexicano, pues realmente no es un modelo político criminal, es más bien una mezcolanza y copia de todo lo nuevo y luego lo hemos visto en la práctica, lo hemos visto en la realidad, todavía el día de hoy cuando llegamos a audiencias o llegamos a ver casos donde lo que les enseñaron el fin de semana en una maestría, vieron una idea nueva, mira, esa idea ahora la voy a aplicar y hasta voy a crear jurisprudencia que sea completamente inaplicable al modelo real, al modelo concreto mexicano, pero como lo vi nuevo, como me lo comentaron, pues ni siquiera hago el análisis del por qué llegaron a esa parte, ¿no? O por qué se llegó a esa solución. Y justo ahí es donde viene roto el puente de comunicación entre lo que viene siendo la criminología, que sigue sin utilizarse mucho por los que generan las políticas criminales, por no decir que no se utiliza nada, ¿no? En ese aspecto, y cómo esa criminología o cómo la cuestión criminológica nos ayuda a entender los procesos reales de criminalización y entonces nos da puntos o pautas para poder generar ahora sí políticas concretas y bajo esa perspectiva se aterriza en el sistema de justicia penal. En la perspectiva, por ejemplo, que comentaba también la doctora Sonia, cómo lo que buscamos en este texto es consolidar el Estado de Derecho a partir de la seguridad ciudadana, la cuestión de la legalidad, sí en un aspecto, pero también como lo comentamos, plural, como lo dice el texto. Me metí a esa cuestión de pluralidad del derecho como tal, para no solamente verlo efectivamente la tripartita conducta, norma, valor, sino también ver la persona y el pluralismo, porque justo ahí es donde viene el título del texto, que es Alternativa Criminológica Garantista, que lo que pretende hacer ver, y les platico que una parte de la citada en este texto la propuse como artículo, bueno, previamente cuando lo estaba construyendo, lo propuse como artículo, no les digo en qué institución y en qué revista, y se los voy a comentar que me lo rechazaron. Y me lo rechazaron porque lo que hacía en ese artículo era mostrar mi perspectiva de cómo Ferrajoli, por ejemplo, era marxista. Y cómo Ferrajoli realmente su creación del garantismo y al hablar de neoconstitucionalismos, lo único que estaba haciendo era retomar pensamientos de Antonio Gramsci, que hizo desde la cárcel, y cómo eso iba dirigido justo a la cuestión de las personas en situación de vulnerabilidad y que se presenta al final como garantista o neoconstitucionalista como estrategia, simplemente como estrategia para seguir dando clases en universidades y no lo tacharan de marxista. Y ese fue el motivo para que me dijeran, no, ¿sabes qué? Pues tu artículo está muy bueno, pero no lo vamos a publicar porque nuestra visión no va por ese lado de Ferrajoli. Pero no era algo inadecuado, era simplemente ver cómo el sistema de justicia penal o el derecho penal en la actualidad tiende a eso, tiende a esas realidades sociales y trata, o por lo menos debería de tratar, responder a la solución de conflictos de esas realidades sociales como tal. Y por eso trabajé el tema desde diversos modelos criminológicos, que sí, no fueron todos, fueron algunos. Obviamente hay escuelas que no están ahí citadas o que no las puse porque no las consideré como dirigidas a mi investigación, porque mi investigación iba concretamente, ahora sí, planteada desde un problema concreto que era la realidad social y cómo se desenvolvía esa realidad social. Cómo las políticas criminales mexicanas que realmente se han confundido, o más bien se ha confundido la seguridad pública con políticas criminales, van dirigidas concretamente a una política criminal de división, una política criminal de etiquetamiento y sobre todo políticas criminales de endurecimiento en ese aspecto. Obviamente esta cuestión o lo que estamos tratando de plantear aquí en el texto, lo que busca hasta cierto punto es concretamente lograr que estas políticas criminales trabajen o se conviertan en políticas criminales unificadas. Entonces, por ejemplo, lo que comentaba Manuel, al final coincido completamente, así no lo planteé tal cual en este texto, porque para eso hay otro texto que coordinó él,
y que lo pueden leer. Hace un Código Penal Único Sustantivo Nacional que publicó Editorial Porrúa ya hace un par de años, poco más, en el cual incluso me invitó a participar por el lado de una visión de la unificación del sistema de justicia penal, de cómo efectivamente no podemos andar o establecer políticas criminales, por lo menos generales, pero en una generalidad de cada estado, porque así esas vamos, tendríamos que irnos también a cada municipio y a cada comunidad para saber qué políticas criminales requiere cada uno y cómo voy a reaccionar con unos, cómo voy a reaccionar con otros. El problema es que justo es ese, las diversas cantidades de políticas criminales que tenemos en el sistema mexicano, esas diversas políticas criminales son las que han hecho hasta cierto punto que tengamos el ejercicio de varias formas o varias estrategias, pero que todas son incompatibles entre sí o que se van contradiciendo o generando entre sí, pero eso es justo por tener varias visiones. Es decir, las varias visiones de política criminal hace que cuando aparentemente tenemos una política criminal, por decirlo, por ejemplo, si tenemos una política criminal en Aguascalientes, realmente no tenemos una política criminal. Depende de la autoridad, depende del sector, depende de la etiqueta, depende de la calificación de la persona, el cómo voy a tratar criminológicamente a ellos. Y entonces sí, no es algo también que digamos, bueno, estamos tratando un derecho penal del enemigo de Jacobs o de algún otro. No, estamos tratando una realidad que tenemos en México desde hace varios años y que tristemente seguimos implementando. Es decir, también como lo comentábamos, en un sistema aparentemente garantista que tenemos, aparentemente garantista, que lo tenemos desde el sistema, desde el modelo constitucional e internacional mexicano, en la práctica es un modelo de intolerancia. En la práctica es un modelo de negación de los derechos humanos y de creer que los derechos humanos son un obstáculo para tratar el problema delictivo. Es cierto, el sistema penal se le llama penal por eso, no se le llama penal porque es un sistema penal de darle dulces a los que cometen delitos, no, es pena, es castigo, es afectación grave a los derechos humanos. Sí, pero esa afectación grave a los derechos humanos no tiene que ser politizada criminalmente como la primera forma o la única forma, que es lo peor, no estamos hablando ya de la primera, sino que estamos tratando de llegar a la única forma en un sistema en el cual se atiende más a la creencia de la sociedad para atender simpatías en tiempos de elecciones y que prácticamente los tiempos de elecciones ya son cada año y cada día y no en percepciones reales de seguridad. Se maneja mucho, el sistema de justicia penal se maneja mucho con percepciones, al igual que la seguridad pública, pero realmente no se maneja con percepciones, se maneja con creencias sociales que no están adecuadas a la realidad, que esas sí serían las percepciones, y entonces se atiende a crear modelos políticos criminales que traten de atender rápidamente esos problemas de las creencias y traten de dar tranquilidad. Y lo peor, y ahí lo vamos a ver, que incluso ya abiertamente las autoridades lo aplican y hasta escriben de eso, ¿no? Hay un libro muy interesante de Al Gore que es El ataque contra la razón, que prácticamente plantea la dinámica de problema, reacción, solución para controlar la vida social y tener estados de derecho. Generar un problema. ¿Cómo se genera el problema? Sin atender la delincuencia, que se genere, que se incremente. Y entonces la sociedad va a exigir y va a gritar una solución. Y si esa solución implica que le violente sus derechos a tal grado de que para violentar o evitar que se violenten sus derechos por un particular, ese Estado te los tiene que violentar previamente, pues la sociedad lo único que va a querer es que les des paz mental y tranquilidad. Y ahí es donde va a venir la solución. Y la solución, pues es la ley y el orden, la política de las ventanas rotas, los 3 strikes, etcétera, etcétera, que lo único que dicen es regrésate, como lo dijo René también, regrésate al sistema fascista, al sistema socialista, donde lo que importa es la seguridad del Estado, entiéndase de quien tiene el poder y no la del individuo. Entonces, eso es lo que buscamos en el texto, es lo que tratamos de aterrizar concretamente en este texto y pues espero que además de los comentarios que hemos escuchado, pues como lo dijo también Manuel, el texto no está cerrado. Finalmente yo he tratado tanto en mi cuestión o visión académica de investigación siempre tener en mente
lo que viene siendo una frase de Ortega y Gasset, que es que siempre que enseñes, tienes que enseñar a dudar de lo que enseñas. Y esto lo tengo de la mano con una frase del doctor Vidaurri, que se la he escuchado muchas veces, palabras más, palabras menos, que es: lo importante es aprender de lo que investigas y luego enseñar lo que investigas en esa parte. Y esa enseñanza de lo que investigas implica que es un ciclo. O sea, nunca vamos a terminar, sino que esta es una ventana, es una puerta, y cada quien al estarlo leyendo, pues decide si la cruza. Y sobre todo, espero que se generen nuevas y mejores propuestas, mucho más allá, y no simplemente, decía Manuel, un tomo mío nuevo. Pues no sé si un tomo mío nuevo, pero ojalá una nueva cara de una política criminal de Estado que escriba una enciclopedia nueva de cuestiones de protección a los derechos humanos, y llegar, y regreso como con lo que iniciamos con Carla, y llegar a una seguridad que vaya de la mano con la justicia a favor de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias a todos y a todos. Qué bueno que lo leyeron, qué bueno que les gustó, y espero que al auditorio también y al público lo agradezcan. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Quiero ofrecer una disculpa que tuve un problema aquí técnico. Ya no nos queda mucho tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, las preguntas y los saludos, los comentarios se quedan por ahí grabados en el evento de Facebook Live que está en la página de Editorial UAA. Y bueno, quiero agradecerles a todos los participantes habernos acompañado el día de hoy. Carla Ivonne Vázquez Barrera, Alfredo René Uribe Manríquez, Sonia Zavala López, Manuel Vidaurri Arrechiga y al maestro José Luis Eloy Morales Brand. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes los invitamos a que nos acompañen todos los jueves de presentación del libro y a que visiten la página de nuestro fondo editorial, que es www.editorial.uaa.mx. Este es otro jueves de presentación. Muchísimas gracias. Yo soy Juan Pablo Castañeda y los esperamos el próximo jueves. Hasta luego.